Hoy en La Tuerca comenzamos hablando con portavoces del Suma 112 que han mantenido una huelga estos días, entre otras cosas, por su precaria situación laboral, por la falta de recursos y, en consecuencia, por la deficiencia en la atención sanitaria. Repasamos como cada martes la actualidad política a pocos días de que comience la campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Seguimos hablando de libertad de prensa. Cuando esta semana se celebra el Día Mundial, conocemos el informe de Reporteros Sin Fronteras, que sitúa a España en el puesto 33, por detrás de países como Ghana, Namibia o Surinam. Buenas noches y bienvenidos, como todos los martes, a La Tuerca de Actualidad. Ya han visto, traemos temas diversos hoy para hablar de ellos, como siempre, una mesa de lujo. En primer lugar, nuestra querida amiga ya habitual de este programa, Marta Marván, de Ciudadanos. Muy buenas noches, Marta. Buenas noches, ¿qué tal? Tenemos también al anfitrión de la casa, Carlos Enrique Bayo, director de Público. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Tenemos también a ti, sí que hacía tiempo que no te hacía veía. Tenemos a Juan Ramón Rayo, economista. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y, como siempre, un placer estar aquí. Igualmente de tenerte. A mi izquierda, Jorge García Castaño, de Ahora Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches. Y por último tenemos, para hablar de un tema sobre derechos laborales, como comentábamos en el sumario, a María Eugenia Gómez, médico del Suma 112. Buenas noches. Muy buenas noches, de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Sí, para es un que hagamos servicio de la esa Comunidad de Madrid, efectivamente. diferenciación. Sí. Bueno, pues María Eugenia, todos los martes en este programa empezamos dedicándole un pequeño espacio a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos laborales según la ocasión. En este caso nos ha parecido importante hablar de la sanidad. Iniciasteis la semana pasada una huelga que ha durado unos días, que se acabó este domingo. Hablamos mucho de sanidad en este programa y siempre recordamos esas frases de defensa de la Comunidad de Madrid que dice que la sanidad está bien, que todo funciona correctamente, que no se han materializado los recortes en la forma de trabajar de los médicos y del personal sanitario, y en este caso parece que no, en lo que a ti te compete. No, desde luego, con respecto a lo que es la medicina extrahospitalaria, que es en la que yo trabajo, no es así, no lo percibimos así. Desde luego percibimos un deterioro de nuestras condiciones laborales, de la calidad de nuestro trabajo, que eso se traduce, por desgracia, en la calidad asistencial, que es lo que nuestra principal preocupación, es la calidad del trabajo hacia los pacientes. Sí que es cierto que claro, la ciudadanía a lo mejor no termina de percibir esa repercusión que tiene sobre su propio derecho a la sanidad, que vuestra situación se complique. Cuéntanos un poco en qué situación os encontráis, en qué estáis notando esa situación de recortes, no sé si es una evidencia en temas de recursos, de equipamiento, en fin, que nos describas un poco en qué situación os encontráis con un poco de detalle. Vale, bueno, los recortes yo fundamentalmente creo que se traducen más a nivel de recursos humanos, no tanto de equipamiento, como más de recursos humanos. Es decir, la medicina extrahospitalaria es un campo pues que no hay mucha gente que esté dispuesta a trabajar en ello, pues porque es duro, es trabajar en la calle, y entonces lo que sí que vemos es que cada vez hay recursos que no se cubren, de tal forma que, por ejemplo, si en Madrid hay 7 UBIs móviles, en un determinado día 2 de ellas iban sin médico. Eso se traduce en que el resto de las UBIs móviles tienen que cubrir esa zona, que esa UBI móvil no va sin médico, o a veces incluso hay 2 dispositivos incompletos que van al mismo aviso, pues porque en un dispositivo falta enfermería, en otro médico, y entonces 2 dispositivos, en vez de trabajar cada uno en un aviso distinto, pues van al mismo aviso. Entonces sí que se nota ese tipo de recortes. ¿Por qué? Pues porque a nosotros la hora extra se nos paga con un concepto como atención continuada, y entonces una guardia de 24 horas, por ejemplo, para un técnico supone 49 euros. Son 2 euros la hora. Entonces, claro, la gente, si falta gente, pues porque se pone mala, un embarazo o cualquier cosa, no se cubren guardias. Estamos hablando de guardias 365 días al año, es decir, el día 1 de enero tenemos que trabajar y se trabaja por ese sueldo, entonces pues no se cubre. Madre mía, a raíz de esa situación, María Eugenia, ¿cómo notáis esa deficiencia en la atención a la ciudadanía? ¿Os habéis encontrado casos concretos en los que no habéis llegado a tiempo? ¿Habéis tenido algún problema serio con alguna atención a algún paciente? ¿O cómo? Hombre, yo creo que se traduce pues a nivel general a nosotros mismos con la desmotivación que tenemos y
y bueno, pues la sobrecarga de trabajo a nosotros mismos, y también hay situaciones en las que el ciudadano pues tiene que esperar más. Afortunadamente no hay una traducción de un suceso grave, pero sí que tiene que esperar más para ser atendido. No esperar a que pase, ¿no? No esperar a que os encontréis con la situación. Eso es lo que esperamos. Estamos luchando para mejorar la calidad de nuestro servicio, por supuesto. Y estamos esperando, no queremos que pase un suceso más grave, quiero decir. Pero sí que es verdad que ha habido veces que ha habido, pues durante este último fin de semana, ha habido veces que han tenido que esperar en determinados centros de urgencias de atención primaria hasta 4 horas para ser atendidos. Evidentemente, los casos graves pues se priorizan y se atienden antes, pero 4 horas en una persona que esté esperando en un centro de urgencias de atención primaria, pues no es lo razonable, aunque sea un catarro, quiero decir, no es razonable que esa persona esté esperando. Así. Cuéntame en qué estado se encuentra la negociación y qué estáis exigiendo exactamente. Bueno, vamos a ver, nosotros es que somos una plataforma de trabajadores, un movimiento asambleario. Nosotros llevamos años con un malestar con la Administración, hemos intentado reunirnos, hemos visto que bueno, no hemos obtenido ninguna respuesta positiva por parte de la Administración. Entonces, esto empezó en febrero y inicialmente pues se negoció con unos sindicatos y al final pues vimos que no había ningún resultado positivo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es unas medidas de presión en un movimiento asambleario de trabajadores, nada más. La huelga ha sido durante una semana. Por supuesto, lo que quiero incidir es que ha sido un 100% de servicios mínimos, que además hemos insistido nosotros, es decir, no queremos dejar a los ciudadanos sin ser atendidos, por lo menos por nuestra parte, en lo que a nosotros nos respecta. Y nosotros lo que pedimos es una mejora en nuestras condiciones laborales, pues entre ellas, por ejemplo, que los suplentes que están trabajando por días sueltos tienen la desgracia de que les dan de alta un día y les dan la baja al día siguiente. Es decir, que una cotización de un suplente que lleva años, porque es una situación que se está prolongando desde hace años, si está haciendo 5 guardias al mes, que son 6 guardias al mes o las que tenga que hacer, al final lo que está cotizando son 10 días al mes. Con lo cual su vida laboral, a pesar de que sea completa como cualquier trabajador del SUMA o cualquier otro trabajador, se reduce a la mitad o a una tercera parte. Eso es lo que nosotros pedimos. Luego pedimos una mejora, por ejemplo, en nuestra calidad asistencial, en el sentido de nosotros tenemos un EPI, que es un equipo de protección individual, que nos den tiempo a ponerlo, que nos den tiempo a revisar, porque trabajamos en UBIs móviles, en coches médicos, en vehículos de intervención rápida, que nos den tiempo a revisar el material con el que trabajamos, por ejemplo, respiradores o monitores, con lo cual, como está el servicio tan sobrecargado, no nos da tiempo. Según entramos de guardia ya empezamos a hacer avisos. Entonces no podemos revisar un respirador adecuadamente, que necesitamos un tiempo, es lo que nosotros estamos pidiendo. Luego, por otro lado, nosotros trabajamos en equipo, entonces trabajamos técnicos, enfermería y médicos. Queremos que se cree la categoría de técnico, que ya está legislado por una ley que empezó a desarrollarse en el 2007 y ya salió en el 2012, la Ley de Transporte Sanitario, que todavía no ha conseguido que se aplique en el servicio. O sea, hay una serie de puntos que nos preocupan, desde luego. ¿Y en qué estado se encuentran esas negociaciones? ¿Ha habido respuesta de momento? ¿No lo ha habido? ¿Habéis mantenido reuniones con quién puede solucionar, puede conceder estas exigencias mínimas que estáis pidiendo? A ver, hemos mantenido una reunión con el director general de Recursos Humanos de Sanidad, pero esa reunión fundamentalmente fue para valorar los servicios mínimos que se iban a aplicar durante la huelga. Ahí sí que se habló de nuestras peticiones, pero en principio por parte de la Administración y de nuestra gerencia no ha habido ningún tipo de contacto ni de preocupación por este malestar y esta desmotivación que tenemos los trabajadores. Nosotros continuamos con asambleas semanales, continuamos con medidas de presión para hacernos oír y para ver si con esto la Administración pues quiere hablar con nosotros, que estamos por supuesto dispuestos y abiertos. Cuando la Administración quiera no tenemos ningún problema ni ningún inconveniente. Bueno, las acciones de presión funcionan, que se lo digan a los compañeros de la Marea Blanca, por ejemplo, ¿no?, que han conseguido parar privatizaciones y que han conseguido éxitos que no esperábamos que pudiésemos conseguir en la Comunidad de Madrid. No sé, nuestros invitados aquí en la mesa que estáis oyendo esta situación,
¿Qué opinión os merece, qué lectura hacéis de que se dé una situación así cuando lo que está en juego es la vida de las personas, ni más ni menos, ¿no, Carlos Enrique? Bueno, evidentemente, digamos que en la Comunidad de Madrid se ha dejado de lado la sanidad, la educación y la justicia. Recuerdo un caso que podría, digamos, afectar esta situación, de un juez que en el juzgado de Princesa falleció recientemente por un infarto, porque en un juzgado donde pasan 3.000 personas al día no había un desfibrilador. Y debido al atasco también general, pero también a otras deficiencias, el 112 tardó en llegar pues los 20 minutos. Y es posible que ese magistrado, uno además muy querido, que estaba hasta las 10 de la noche y las 11 de la noche ocupándose de los casos, falleció sin duda por falta de medios, porque un desfibrilador ahí hubiera sido imprescindible, ¿no? Pero también por falta de preocupación de las autoridades de la comunidad a dar un servicio a los ciudadanos, incluido a los magistrados. O sea, fíjate hasta qué punto llega esta situación, ¿no? Yo creo que la situación que está reclamando en general la sociedad y los profesionales es que existe un giro, digamos, poner la espalda a la administración, a los profesionales. Lo estamos viendo en el mundo educativo, en el mundo de la sanidad, y es básico. Yo creo que una de las reclamaciones que está haciendo y que es continua es que nadie nos da una solución, estamos haciendo huelgas y realmente ya no es hablar del servicio, de la gestión, de si queremos privatizar o no, es, señores, tenemos un problema, vamos a sentarnos a hablar y a negociar y llegar hacia algún lado. Pero, bueno, para mí la situación peor o la sensación que me llevo más de disgusto es que al final dices, bueno, sí, estamos en huelga, pero tenemos que cerrarla, nadie nos dice nada y no podemos gestionar nada, ¿no? Ni solucionarlo. Eso sí que es un problema grave en la Comunidad de Madrid. No sé si por la herencia de mayorías absolutas, despóticas, que al final implica que prácticamente te da lo mismo que está pasando en tu comunidad y con tus profesionales. Y la ciudadanía está cansada de eso, sobre todo porque al final nuestros hijos están en los colegios y tú notas ahora, en esta semana, muchos profesores están haciendo huelga porque no están a favor del examen. Bueno, pues eso será algo que hay que hablar, pero tú tienes que hablar con la comunidad educativa, tú tienes que hablar con la comunidad sanitaria, porque al final el profesional, el médico, no tiene ilusión ni por trabajar ni por llevar hacia adelante sus proyectos, y principalmente porque los directivos en todas esas áreas no saben realmente lo que se está haciendo. Ella ha puesto un ejemplo. El servicio de urgencia no puedes llegar y empezar a trabajar como si fueras un administrativo. Tienes que revisar el material, tienes que ponerte de acuerdo con tu equipo. A lo mejor hoy no es el mismo médico, a lo mejor el técnico no es el mismo. Hay que hacer una coordinación para que no pase precisamente pues que luego llega el momento del suceso, acaban de aterrizar y no existe esa coordinación. Por lo tanto, hay que poner directivos y gente al frente que sepa de lo que está pasando y, sobre todo, sepa o tenga ese cariño a la sanidad pública y a la educación pública. Juan Ramón, aprovecho que eres economista y nos puedes traducir un poco en términos más humanos si este tipo de recortes en la sanidad realmente tienen sentido o no lo tienen. Bueno, vamos a ver, España partía de una situación de burbuja del sector público descomunal. Quiero decir, en el año 2007 ingresábamos 450.000 millones de euros, hoy ingresamos 390.000 millones. La diferencia de dónde viene, pues viene esencialmente de que en el año 2007 el sector público vivía de los ingresos extraordinarios fruto de la burbuja inmobiliaria. Eso pasó, afortunadamente pasó, y el sector público se tiene que redimensionar en todas las secciones, incluido también en servicios esenciales, que son esenciales como la sanidad o la educación. ¿Qué pasa? Yo creo que el problema va más allá. Es decir, el problema es que los servicios básicos se nos ha inculcado la idea de que por ser básicos los tienen que gestionar los políticos, cuando esto es algo muy discutible. Los servicios básicos tienen que estar al servicio de pacientes, al servicio de los padres que quieren llevar a los hijos a una escuela y no al servicio de los burócratas, no al servicio de políticos que efectivamente no tienen ni idea de cómo gestionar este sector. Yo tampoco lo sé. Es decir, si a mí me colocan, por mucho que sea economista y demás, si a mí me colocan al frente a gestionar un hospital, no tendría la más mínima idea de cómo hacerlo, ni por dónde empezar, ni nada. Entonces, justamente en una sociedad donde la gente pueda escoger
qué opciones sanitarias, qué opciones educativas, qué opciones de jubilación son las que más se adaptan a sus necesidades, las que prestan un mejor servicio, las que no están copadas por burocracias o por plutocracias que se dedican simplemente a extraer rentas de los ciudadanos sin prestarles servicio a los ciudadanos. En ese sistema donde la gente puede escoger, donde puede elegir qué es mejor y qué es peor, cuáles están prestando un buen servicio y cuáles no, es donde se puede desarrollar pues una tarea profesional mucho más profesional, valga la redundancia, es decir, donde tú puedas justamente satisfacer, o sea, autoorganizarte, que no te digan desde arriba, no, tú te has de organizar así porque lo digo yo soy más listo aunque no haya pisado nunca un hospital, y donde además eso se alinea con las necesidades de cada una de las personas. Jorge. Bueno, vamos, es decir, yo creo que los datos son bastante claros, ¿no? Es decir, el conjunto de las administraciones han recortado un 15% en sanidad desde el inicio de la crisis y entre esas comunidades, sin duda, de las que más recorta es Madrid, ¿no? Ahora mismo, hoy creo que ha sacado un informe el BBVA que, por ejemplo, en educación, siendo la comunidad con mayor renta per cápita, somos la que más recortamos en educación, un 21%, ¿no? Es decir, que Madrid va a la cabeza de los recortes radicales, de la privatización y del deterioro de algunos servicios públicos. En el sentido de lo que decía Marta, también, nosotros ahora que estamos haciendo una gira, digamos, hablando con muchos trabajadores municipales de muchas secciones, de muchos ámbitos, lo que sí se ve es un fin de ciclo, un agotamiento, una desmotivación, una desmoralización clarísima en todos los sectores, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que tratar inmediatamente. Es decir, ya vale de comisarios políticos y ya vale de desprecios a los trabajadores. En el caso concreto del ayuntamiento son 28.000 trabajadores, que es el mayor capital que tiene el municipio, ¿no? Y eso hay que respetarlo y hay que saber motivarlo. Y luego esto de que los que mejores lo gestionan estas cosas es el sector privado. Bueno, yo creo que vivimos en una comunidad en la que cierta forma de gestionar la política y cierto enfoque privatizador en la gestión de los servicios públicos lo que ha llevado es que lo que sean servicios públicos pasen a ser oligopolios privados y a la lógica del bolquete de putas del señor Granados. Eso es esa es la forma de gestionar en esta comunidad. El bolquete de putas del señor Granados, 1 millón de euros por concertado, X millones por construir hospital privatizable, etcétera, ¿no? Pero ahí justamente ves que no existe realmente libertad de mercado. Lo que existe es el político gestionando con sus amigos corruptos y montando la cleptocracia para lucrarse a costa de decirnos que está implantando una cierta capacidad de elección que el paciente en realidad no tiene. Es decir, ¿yo puedo escoger proveedor sanitario? No puedo. Eso me lo marca la Comunidad de Madrid porque yo sigo pagando impuestos, bueno, no solo a la Comunidad de Madrid, sino al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que desde luego además los ha subido bastante intensamente para esto. Entonces, no hay una libertad de elección real ni entre el usuario de ningún servicio. El usuario está subordinado a la administración tributaria y a lo que la burocracia le diga que tiene que escoger, ya sea para mantenerlo público o ya sea para subcontratar la gestión al sector privado. Bueno, es decir, yo puedo estar de acuerdo en que estos gobiernos del Partido Popular en Madrid no han sido liberales, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, esto ha sido una cleptocracia y un saqueo, es decir, con un uso intensivo de los poderes públicos para extraer rentas de los de abajo y dárselas a los de arriba, ¿no? Eso el ayuntamiento, por ejemplo. En general, toda España. Es un clarísimo ejemplo de que todos pagamos el IBI y el IBI se lo llevan Florentino, Koplovich, Del Pino, Entre Canales, etcétera, ¿no? Pero en todo caso también hay sectores que no pueden ser mercados libres, ¿no? Es decir, que son oligopolios naturales, que son monopolios naturales prácticamente, ¿no? Ni la sanidad ni la educación. Y en ese sentido yo creo que lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, bueno, pues es una política que tiene cualquier nombre menos liberal. Marta y después Enrique. Nosotros entendemos, y teniendo las palabras de un economista, que hay que llegar a tener un equilibrio económico. Pero yo creo que se ha quedado sobre la mesa bastante evidente que en la Comunidad de Madrid no es ese equilibrio económico el que se busca, sino simplemente esa estructura o esa red clientelar. Por lo tanto, los hospitales tienen que estar gestionados por gente que realmente sepa gestionar un hospital, principalmente profesionales del sector.
que tienen que empezar a depurar todos esos mandos intermedios políticos, que son precisamente los que llevan ese peso económico y que seguramente se podría reducir, porque entendemos que si tenemos que llegar a esos números y hay que reducir costes, se puede reducir. Las administraciones se pueden, y hablábamos del ejemplo del SAMUR y el SUMAR, hay que ver de qué manera con el 112 la parte administrativa puede fusionar, si puede funcionar, porque entendemos que tenemos que hacer viables las cosas, pero sobre todo lo más importante aquí, hay que cuidar al profesional, hay que motivarle, porque al final es el que está dando el servicio final y sobre todo porque se puede. Yo creo que otro modelo de gestión y una cercanía al trabajador es necesaria. Es que precisamente en el modelo de gestión yo creo que Jorge y Juan Ramón están totalmente de acuerdo, hasta con el Economist, que hizo una portada que llamaba Crony Capitalism, que es, o sea, el capitalismo de los amigotes o de los amiguetes, ¿no? Que es lo más ineficaz que existe, porque están los políticos privatizando para sus amigos, cuando nos ha demostrado en absoluto que la privatización de la gestión de determinados servicios, la mayor parte de ellos en realidad, pero bueno, por ejemplo la sanidad y la educación, que es lo más importante, vaya a ser más eficaz o más eficiente, y lo único que hacen además es poner al frente de esos servicios a gente que no tiene capacitación profesional, que no tiene experiencia en eso, simplemente porque es un premio político dentro de un partido. Entonces, a la ya intención de cleptócrata, como decía Jorge, se suma la ineficacia de que, como eso es un premio político, se pone al frente de la sanidad o de la educación o de la cultura o de la limpieza de la ciudad a gente que no es capaz de gestionar eso. Es que, Carlos, fíjate la diferencia que existe entre efectivamente un mercado libre y el capitalismo de amiguetes, que es en el mercado libre es cada persona la que dice: tú me prestas un buen servicio, yo voy a ti. No me lo prestas, voy a otro que sí que me lo está prestando. Es decir, el proveedor responde ante la persona. En cambio, en el capitalismo de amigotes, o bueno, también socialismo para ricos, llamémosle como queramos, lo que tenemos es la burocracia que le quita el dinero al ciudadano. El ciudadano no puede escoger nada, le quita el dinero al ciudadano y le dice: señor de esta empresa, yo le doy el dinero que le he quitado al ciudadano sin que el ciudadano pueda opinar, se lo doy a usted y usted conmigo ya montamos un apaño que nos venga bien a los dos. ¿Ante quién responde en este caso el proveedor? ¿Quién es el cliente del proveedor? ¿Es la persona, el paciente, la familia que quiere llevar a sus hijos a la escuela o el político? Claramente es el político. Y si el cliente es el político, a quien le presta el servicio que más se ajusta a sus necesidades es al político. Y lo estamos viendo, claro. En todo caso, María Eugenia, me gustaría que me contaras cómo va a seguir esa acción para presionar a quienes tienen que concederos estos derechos laborales. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros? La gente que nos esté viendo se quiera interesar, si hay algún tipo de movilización a la que se pueda sumar o encuentro que podáis tener, no sé si a través de las redes sociales, si las estáis utilizando, y que nos guíes un poquito para poder estar echando un ojo. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una cuenta de Twitter que es @asambleasuma, me parece que es asambleasuma 112, y luego también tenemos una recogida de firmas a través de change.org. Y nosotros vamos a continuar pues haciendo medidas de presión. Las medidas de presión nuestras, en el fondo, es realmente aplicar nuestras normas de trabajo, o sea, ser estrictos en nuestras normas de trabajo, tratar al paciente de la mejor manera posible y, sobre todo, intentar evitar que al final el que siempre sale perjudicado en todos estos recortes y en todos estos, cuando se deterioran los sistemas, es el paciente, por desgracia. Entonces nosotros lo que intentamos en la medida de lo posible es evitar que el paciente se vea perjudicado de esto, porque trabajamos por y para los pacientes. Entonces, a través de eso, y nosotros como asamblea pues nos iremos reuniendo e iremos aplicando pues nuevas medidas de presión a través de denuncias o de lo que vayamos viendo según lo veamos en la asamblea. Desde luego hay que reivindicar la dignidad para todos, para el paciente, por supuesto, pero para vosotros también, que sois los que estáis ahí cuidándonos a todos cuando nos ponemos en necesidad de acudir a vosotros. Entonces, nada, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos pendientes, que tengáis no suerte, porque no es suerte lo que se necesita en estos casos. Por desgracia, es mucho trabajo. Contad con la difusión que necesitéis por parte de nosotros y de La Tuerca, y bienvenida siempre. Estamos en contacto, María Eugenia, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos, lo hacemos hablando de la actualidad política. Quedan solamente días para que empiece la campaña electoral, así que tenemos mucho de lo que hablar.
El empleo crece en 175.495 personas en el mejor mes de abril desde 2001. La cifra total de parados registrados en las antiguas oficinas del INEM se sitúa en 4.333.016 personas. Se trata así del tercer descenso consecutivo y el mayor en un mes de abril. Sin embargo, la contratación indefinida baja al 8,6% del total de contratos. Por otro lado, el Parlamento andaluz continúa este martes la sesión del Pleno de investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. La dirigente socialista no tiene mayoría absoluta suficiente para ser proclamada. La atención la concentra Podemos, la formación que más claras ha dejado sus condiciones. Hablamos del hashtag Desmontando a Ciudadanos, que se convirtió en tendencia en Twitter ayer lunes. Por último, intentaremos analizar algunas de las propuestas del programa marco que hoy presenta públicamente Podemos de cara a las elecciones autonómicas y municipales. Bueno, muchas cosas de las que hablar. Se nos han caído algunos invitados que venían en representación del Partido Socialista, que venían en representación de Podemos, así que algunas de las cosas no las vamos a tratar tan en profundidad, pero bueno, hay muchas más cosas de las que hablar. En un principio partimos de los datos que parecen positivos de empleo, a ver si va a ser verdad que estos brotes verdes se están dando, a pesar de que la Unión Europea dice que hasta el 2017 del 20% no vamos a bajar, todavía nos queda, ¿no? Sí, no, bueno, realmente lo que estamos viviendo ahora es un rebote bastante intenso y que en cierta medida también se está consolidando, es verdad, desde el desplome y prácticamente la situación de quiebra en la que estábamos en 2012-2013. Es decir, yo siempre intento hacer este ejercicio porque ya han pasado varios años y no somos conscientes de la magnitud del problema en el que estuvimos en 2012-2013, pero situémonos mentalmente entonces. En ese momento se especulaba, se creía, se pensaba muy generalizadamente que la economía española iba a quebrar. Es decir, que quien tuviese dinero en el banco no lo iba a recuperar totalmente, que podíamos volver a la peseta con unas quitas, es decir, con una depreciación del 30 o del 40%. Empezó a salir masivamente capital de España, algo parecido a lo que está sucediendo ahora en Grecia. Y claro, eso significa que durante 2 años la economía española se paró totalmente. Las empresas dejaron de invertir, los inversores extranjeros que querían o pensaban invertir en España dejaron de venir, se empezó a despedir trabajadores masivamente por si acaso, porque había que prepararse frente a la debacle. Y todo eso, pues, de alguna manera hizo como que sobrereaccionáramos ante una circunstancia que finalmente no se produjo. Cuando hemos visto que no quebrábamos, porque salió Mario Draghi, no porque el gobierno de Mariano Rajoy hiciera nada correctamente, salió Mario Draghi y dijo, no pasa nada, aquí estoy yo, os voy a rescatar cuanto haga falta. El chip cambió, los inversores, los empresarios dijeron, bueno, no quebramos, por tanto podemos volver a invertir con cierta tranquilidad, podemos volver a contratar trabajadores, etcétera, etcétera. Y entonces la máquina se ha vuelto a poner en funcionamiento. Lo que pasa es que es verdad que estamos saliendo del bache de la sobrereacción en la que nos metimos en 2012-2013, pero hay que echar la vista atrás. Desde el año 2007 al 2012 estábamos en una situación de crisis económica, fruto de un modelo productivo que todavía no se ha rehecho, del colapso de la construcción, y eso está todavía todo por hacer. Por tanto, hay 5 millones de parados que hay que recolocar, bueno, 3,5 millones que hay que recolocar en algunas industrias, y esas industrias no existen y no está claro que en el futuro vayan a existir si no hay un clima en el que se pueda invertir sin que te quiten el dinero y sin que te impongan costes regulatorios estratosféricos. Casi 4,5 millones todavía es mucha gente la que hay que recolocar. Registrado, claro, pero me gustaría insistir en una cosa que es lo que genera todo tipo de dudas, y es evidentemente la calidad de la creación de esos empleos, que todavía se aleja muchísimo de lo que sería la España de antes, ¿no? Bueno, en este último mes, estos datos, pues ha habido 19.500 empleos temporales más y 21.000 empleos indefinidos menos. Es decir, está clarísimo que se está cambiando el paradigma, se está queriendo cambiar las relaciones laborales y se quiere que se considere que tener un empleo, un buen empleo, no es ser mileurista, sino muchísimo menos. Entonces, con eso prácticamente no se más que sobrevive, y evidentemente eso no reactivará la economía. En cuanto a que Rajoy se atribuya el éxito de las medidas que han provocado que empiece a reactivarse un poco la economía, Juan Ramón vuelve a tener toda la razón. Ha sido que el Banco Central Europeo finalmente ha dicho, bueno, voy a actuar como la Reserva Federal estadounidense, en vez de como Merkel me ha obligado a actuar hasta ahora para desplazar todos los fondos del sur al norte, y además porque como se está reactivando la economía internacional, mundial,
porque la economía norteamericana, que es la que se mueve realmente el mundo occidental, pues va bien, pues son factores externos los que están también ayudando a España. Cuando dice que España es la que tiene un porcentaje mayor de crecimiento y de creación de empleo que el resto de Europa, es que claro, cuando has caído tan hondo, porque claro, al mismo tiempo tenemos los mayores índices de Europa de paro, de desigualdad, hemos reducido los niveles salariales drásticamente, tenemos unos niveles educativos que también estamos en la cola de Europa, se están yendo nuestros jóvenes licenciados o profesionales a trabajar al resto de los países europeos porque aquí no hay empleo, y con eso también rebajas el número de desempleados, pues se van a trabajar a otros países. Entonces, desde luego que no es mérito de esta política de austeridad a ultranza prácticamente ordenada por Alemania, desde luego que no, y que la calidad de ese empleo han conseguido reducirla, y como ya estábamos tan desesperados por lo mismo que decía Juan Ramón, pensaban esto se va al abismo, nos vamos a la quiebra, con lo cual ahora yo acepto lo que haga falta, los sindicatos aceptan lo que haga falta y los trabajadores aceptan lo que haga falta. Esa es la situación que quería Rajoy, y en eso sí que ha tenido éxito. Marta. Yo creo que todo este sufrimiento que hemos experimentado durante estos años tiene que servir para algo. Ha habido un cambio social, estamos en un cambio político y tiene que haber un cambio económico. Tenemos que aprender de lo pasado y sobre todo del sufrimiento de todas esas familias que, como decimos, no podemos hablar en pasado. Al final la precariedad es una losa que tiene ahora mismo este país. Y sin embargo, los ayuntamientos, yo al ser concejal estoy viendo cómo se están reactivando de nuevo todos esos planes de PGOU, es decir, planes de ordenación urbana, es decir, volvemos de nuevo, los ayuntamientos liderados por el Partido Popular principalmente, vuelven otra vez con ese sistema de recalificaciones urbanísticas. Por lo tanto, no vamos a sacar nada para aprender de todo este sufrimiento. Hay que valorar muy mucho qué es lo que está pasando. Esa precariedad tiene que ser en los brotes verdes de los que hablamos, porque la gente salga y esté consiguiendo un trabajo. El otro día se nos reprochan los 2 años que nosotros decimos de lineales en cuanto a ese contrato único. Ojalá firmaran muchos de los jóvenes ahora mismo 2 años de trabajo. Si se están dando casos de que por la mañana te están contratando y por la tarde ya te están finalizando el contrato. Hay que dar un cambio. Nosotros creemos que existe un modelo diferente, seguramente sea el de Ciudadanos y habrá otros modelos, pero hay que cambiar, eso está claro. Modelos diferentes, desde luego, hay que adoptar. Me gustaría escuchar el tuyo, pero primero sé que Jorge quería contestar. Bueno, yo primero de acuerdo en lo importante que ha sido el cambio de política del Banco Central Europeo, ¿no? Y bueno, haber dejado de apretar el cuello tanto a los países del sur, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio en las políticas europeas mínimo todavía y que, bueno, incipiente, pero que ha permitido cambiar la situación y mejorar la situación. También, evidentemente, los precios del petróleo y, bueno, lo que ha supuesto esta nueva política del Banco Central Europeo, también de depreciación del euro, que yo creo que a países como el nuestro le ha venido bien. La cuestión es si estas políticas que se han hecho nos han hecho salir antes o después de lo que podemos haber salido de la crisis. Ese es el tema. Y si nos han hecho salir más fuertes o más débiles de lo que podíamos. Yo no diría que no, hemos salido de la crisis. Sí, perdón. Y si nos hacen salir mejor o peor, ¿no? Porque yo creo que salimos en una situación de extrema debilidad ante cualquier otro acontecimiento, cualquier otro problema o cualquier otro problema real que haya en la economía mundial. Y luego los datos lo que reflejan es muchísima temporalidad, mucho empleo no deseado a tiempo parcial. Las horas trabajadas casi no crecen. Es decir, lo que se está produciendo es un brutal reparto del salario, más que creación de empleo. Un brutal reparto del salario. Y ahí también hay que hablar del Estado, ¿no? Es decir, lo que ha habido es una intervención fortísima del Estado en las relaciones laborales. Es decir, ha sido una intervención brutal. Es decir, es como se usa todo el poder del Estado para machacar y depreciar los salarios a niveles de hace muchísimos años, ¿no? Y eso también se ve claramente en las cifras de las cuentas de la Seguridad Social, ¿no? Es decir, ahí es donde se ve claramente
los niveles en los que estamos. Lo estábamos viendo con los compañeros de Suma 112, lo hemos visto con los taxistas, con la gente de Coca-Cola, con la gente de Movistar, que todavía sigue peleando ese modelo de precarización del empleo que cada vez va a más, y también el tema de las prestaciones, ¿no? Las prestaciones cada vez menores también. Sí, efectivamente. Bueno, han salido 3 temas que yo creo que pueden enlazar bien con lo que estabas comentando. Uno es austeridad, ¿ha servido de algo? ¿No ha servido? Otro, hemos cambiado el modelo productivo y a qué podemos aspirar a corto plazo en materia laboral. Y tercero, cuán efectivas han sido las políticas del Banco Central Europeo. Entonces, efectivamente estamos en un momento en el que el empleo es precario y el gasto público se está reduciendo. A corto plazo yo no veo, por desgracia, ninguna alternativa. Bueno, en el gasto público no es por desgracia, yo creo que la gente tendría que gestionar su propio dinero, no gestionarlo los políticos, pero obviamente en calidad de empleo, por desgracia, a corto plazo no veo ningún cambio que vaya a hacer que la calidad de vida aumente, la calidad de los empleos aumente muy significativamente. ¿Por qué? Primero, el gasto público es muy complicado que aumente. Yo no lo creo deseable, pero aunque alguien lo considere deseable, no lo veo factible que aumente. ¿Por qué? Porque, como comentaba antes, seguimos teniendo el mayor déficit público de Europa, consecuencia de que los ingresos extraordinarios fruto de la burbuja inmobiliaria desaparecieron. Y está bien que hayan desaparecido, es decir, es muy triste efectivamente que, como comentabas, los ayuntamientos estén intentando recuperar la burbuja inmobiliaria para volver a engañar a los españoles, que se endeuden y parte de esas deudas vayan a las arcas de Montoro para que pueda seguir gastando. Tenemos un agujero, para hacernos una idea, que es el equivalente a todo lo que recaudamos en IVA al año. Eso es lo que estamos emitiendo de deuda año a año, y por tanto con estos mimbres no hay margen para aumentar el gasto público. De hecho va a tener que seguir cayendo. En cuanto al modelo de empleo, para que haya mejores condiciones laborales tiene que haber un cambio en el modelo productivo, y el cambio en el modelo productivo tiene que surgir de abajo. Nadie sabe en qué se tiene que especializar la economía española. Podemos tener intuiciones, pero un empresario puede tener intuiciones, las pone en práctica, luego quiebra, se equivoca, pues bueno, él se come la pérdida. No tenemos certeza de a qué se tiene que dedicar cada uno de los 4,5 o de los 5 millones de parados que hay en la economía española. Eso es algo que tenemos que descubrir desde abajo. ¿Y cómo se cambia el modelo productivo? Pues esencialmente con algo pues complicado, que es ahorrar y permitir que ese ahorro vaya a la generación de nuevas empresas. Y lo que no tenemos es capacidad de ahorro, porque los impuestos para mantener la burbuja estatal han machacado a los ciudadanos, y tampoco hay libertad económica para explorar nuevos sectores. Y por último, yo no soy nada optimista con respecto a las políticas del Banco Central Europeo. Es decir, es verdad que han sido las responsables del cambio, pero mucho cuidado con lo que se nos está viniendo encima. Las políticas de Draghi están generando burbujas en la deuda pública de toda Europa. La deuda pública está a tipos de interés negativos. Eso significa que la gente está pagando por prestarle a los gobiernos. Estamos viendo, por tanto, una nueva burbuja, no inmobiliaria, pero sí una burbuja en renta fija que puede volver o nos puede hacer regresar a situaciones del pasado. En este sentido no hemos aprendido. La crisis vino porque el Banco Central bajó los tipos de interés artificialmente y estamos haciendo lo mismo. Y en cuanto a la depreciación del euro, es verdad que para algunas empresas pues va muy bien porque vendes fuera más barato, pero cuidado, una depreciación de la moneda es equivalente a un impuesto sobre el consumo de mercancías extranjeras, es decir, subir el IVA, por ejemplo, para los que compran fuera, y darle ese dinero a los empresarios que venden fuera, una subvención a las empresas. Yo, desde luego, no soy nada partidario de quitarle el dinero a la gente para dárselo a los empresarios. Pues precisamente para hablar de eso yo querría decir que, bueno, eso de que no puede aumentar el gasto público parece que sí que puede aumentar cuando se trata de rescatar a la quiebra de los bancos, porque ayer el Gobierno reconocía que de los 62.500 millones de euros, que creo que se pueden hacer bastantes cosas con eso, solamente se ha recuperado un 4,3%. O sea, que se han utilizado algo así como 60.000 millones de dinero público simplemente en rescatar de la quiebra una serie de bancos que luego se fusionaron con otros, cajas de ahorro en su mayor parte gestionadas por los políticos, prácticamente todas, y además que donde se estaban realmente practicando esos prebendas y esos premios políticos para dar a la gente que no tiene ni idea de gestionar, igual que hablábamos de la sanidad y de la educación, pues las entidades financieras. Importantes pues, operaciones con constructoras. Para eso sí ha habido 60.000 millones de euros. Miremos a ver cuánto ascienden los recortes en educación, en sanidad, en dependencia, en esto, y veremos
que no hubieran sido necesarios esos recortes si no se hubieran dedicado a salvar a esas entidades financieras que, cuando tú has dicho antes, si un empresario inicia una actividad empresarial y fracasa y quiebra, la paga él. No. Esto es socializar las pérdidas. Eso es. Exactamente, todos esos políticos hicieron una gestión de las entidades financieras absolutamente, bueno, no solo ruinosa, es que además era temeraria. Eran ludópatas jugando a que iban a forrarse. Y entonces luego eso se ha pagado con... No se ha pagado solo con el dinero público, se ha pagado con la sanidad, con la educación, con las pensiones y con los salarios de los españoles. Si fueran solo ludópatas, aún tendría un pase porque es un cuadro clínico que se puede diagnosticar y se puede tratar. Lo que pasa es que aquí lo que hemos tenido son delincuentes. Sí, básicamente. Es decir, connivencia con grandes constructores para darles crédito, ¿Por obra qué pública, se hundieron etcétera. esos bancos? El Banco de Valencia, Bancaja, todos estos. El 90% de sus operaciones consistían en dar precisamente préstamos a las grandes promotoras inmobiliarias. Sí, por sumarse a la burbuja. Y era evidentemente ruinoso, y además el riesgo era que ningún organismo regulador hubiera permitido eso. Pero de todas formas, por aclarar el tema de las cifras, porque obviamente los bancos las cajas, mejor dicho, deberían haber quebrado. Lo que ha implantado ahora Europa a partir del año 2016 es que si un banco quiebra, sus acreedores se comen la pérdida. Esto algunos lo defendimos, que había que hacerlo en España ya en el año 2012. Yo mismo publiqué un artículo en el Wall Street Journal diciendo: señores, les van a robar el dinero, esta no es la manera de hacer las cosas. Lo que tenemos que hacer es que los acreedores de la banca se coman las pérdidas, porque son ellos los que les han prestado el dinero a la banca y son, por tanto, los responsables de la gestión o de la falta de gestión. Ahora, tengamos en cuenta, son 60.000 millones de euros que se emitió deuda una vez. En España tenemos un déficit público al año de 60.000 millones de euros. Por tanto, seguimos teniendo un agujero presupuestario brutal que habrá que ver cómo estrechamos. El gobierno lo que ha hecho es estrecharlo subiendo impuestos, pero esa no es una manera, obviamente, de hacer las cosas. Marta. Bueno, yo creo que lo hemos visto todos y vamos a seguir defendiéndolo siempre. Es decir, el modelo y la estructura que nos ha llegado hasta aquí, desde luego hay que cambiarla. Y, por supuesto, que había que haber rescatado antes a los señores preferentistas que a las cajas, porque el punto y final ha sido el mismo. Por lo tanto, al final hemos dejado por el camino gente muy afectada y familias que todavía no han levantado la cabeza. En cuanto al modelo, un poco de lo que, por retomar el tema, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos? Entendemos que tienen que cambiar las cosas y todo tiene que surgir desde la base, ¿no? Como él dice, y no sabemos cuál es el futuro. Por lo tanto, hay que aportar y apostar por aquellos empresarios o emprendedores que quieren empezar. ¿Cómo? La tasa de autónomos o la cuota de autónomos no puede estar tan elevada, porque nadie arriesga ahora mismo un estudiante que quisiera montar una empresa todo su capital cuando todos los meses va a tener que pagar sí o sí una cuota de autónomos que no puede establecer. Por lo tanto, linealmente 50 euros a los 2 años y después, proporcionalmente, usted ¿cuánto puede o cuánto está ganando? Pues en base a eso tendrás que pagar como autónomo. Es una manera de incentivar que la gente pueda ser empresario, quiera emprender una actividad y no suicidarse. Una ley de segunda oportunidad. Que un empresario como Estados Unidos haya acometido esa empresa y haya decaído, supone que esa persona sabe ya en qué ha cometido el error y por lo tanto puede volver a emprender otra vez y seguramente no cometerlos. Aquí no, aquí un empresario se arruina y esa ruina la tiene y si no la heredan hasta sus hijos. Yo creo que hay cosas que hay que cambiar conceptualmente, tanto los ciudadanos, los políticos, y si no, entre todos tendremos que cambiarlo. Jorge. Sí, lo que se hablaba antes de Bankia, claro, por ejemplo, Bankia en 2006-2007 yo creo que fueron 5.000-6.000 millones de refinanciación de crédito promotor, pues entre ellos 1.000 millones de Martinsa, eso vamos... Es delictivo lo que vamos es decir que, claro, es que claro, y que además no pasa nada. Yo hace un año me fui a un desayuno de estos de Ana Botella y ahí estaba Fernando Martín en un coche oficial y me quedé alucinado, ¿no? Pero bueno, es decir, claro que en Caja Madrid, digamos, si buscamos encontramos la caja negra del capitalismo de amiguetes español, ¿no? Del saqueo del país. Hombre, yo creo que márgenes hay. Sería deseable y quizás sería lo más óptimo que hubiera un cierto empuje, un apoyo, una política de inversiones de la Unión Europea en los países del sur. Sabemos que no vamos a poder contar con eso, ¿no? Más que un cierto dinero para inversiones a través del Banco Europeo de Inversiones. Pero en todo caso hay márgenes y hay posibilidades de reactivar mínimamente, ¿no? Y hay partes que tienen que ver con
con burocracia, con licencias, etcétera, es decir, que son solucionables y está muy bien. Ahora, yo creo tampoco, es decir, yo creo que un país como España tiene que tener una política industrial y una política económica impulsada por el Estado, ¿no? Si uno mira, y ahora en campaña todos hacemos muchos discursos de las pequeñas empresas y de los emprendedores, y está muy bien, ¿no? Pero si uno mira el porcentaje de pequeñas empresas que hay en las distintas economías de la Unión, pues se da cuenta que aquí hay muchas más que en Alemania. O que en Dinamarca. Estructura grande. Claro, es que no, porque aquí durante mucho tiempo modelo? se dijo que la mejor política industrial es la que no existe y venga, móntatelo tú mismo y da igual, ¿no? Y vamos, ciudades como Madrid han sido desindustrializadas conscientemente, ¿no? Y eso hay que recuperar y hay que dar una vuelta, ¿no? Es decir, muchas veces no solo se trata de hacer el discurso bonito electoral de que hay que facilitar la creación de nuevas empresas, sino que hay que apoyar lo que tenemos, hay que consolidar, hay que dimensionar, hay que fomentar la proyección exterior, ¿no? Es decir, que hay mucho que hacer y hay una política económica que tener. Vamos a intentar hacer un giro de 180 grados porque nos quedan muchos temas de los que hablar para tratar la campaña. Quería haber tratado las propuestas de programa de Podemos, lo vamos a dejar apartados para la siguiente ocasión, que pueda haber alguien presente. Marta, aprovecho para preguntarte cómo habéis recibido la campaña que ha habido hoy, con toda la humildad del mundo, pero que ha sido potente, ¿no? No sé cómo lo habéis vivido desde dentro, quisiera saberlo. Y quisiera saber también, aprovechando, cuáles van a ser vuestros principales puntos de campaña. Vale. Bueno, yo creo que hay una situación delicada y lo hemos dicho, el escenario político está cambiando y, bueno, por lo que está pasando también en Andalucía hay bastante presión, yo creo que política. ¿Eso significa que estamos en el punto de mira? Sí. Bueno, eso significa que es el protagonismo que nos estamos ganando. Sí, hay que ser valientes, hay que exponer, explicar todo lo que esté sucediendo. No creo que sea negativo, más allá de que las redes sociales muchas veces lo que hacen es viralizar a lo mejor un tipo de tendencia porque también políticamente interese o no. Yo creo que tenemos una situación ahora mismo en Andalucía donde hay que apostar fuerte y donde nosotros estamos poniendo sobre la mesa esos cambios que durante 30 años no han conseguido nadie cambiar en el Partido Socialista. Hemos pedido un pacto anticorrupción, seguimos pidiendo medidas y de momento no hay apoyo. El Partido Socialista no quiere ceder, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que vamos a asistir a un Partido Socialista y un Partido Popular que tendrán que verse entre ellos y si no, cambiar y pasar la hoja, ¿no? Has hablado, Marta, de Andalucía, apuntando, leo aquí, el Parlamento andaluz dice no a la investidura, segunda oportunidad con mayoría simple el viernes. Carlos Enrique, siendo periodista y viéndolo un poco desde fuera, ¿no? Desde un prisma como lo puedo ver yo, ¿qué interpretación haces, qué lectura haces de lo que puede pasar, del escenario que nos podemos encontrar en Andalucía? Es que, claro, en Andalucía podría llegar a producirse, bueno, tienen dos meses, digamos, como máximo para realmente conseguir una investidura, pero podría llegarse al bloqueo de la situación, porque por un lado cabe siempre la posibilidad de que el Partido Popular diga por responsabilidad de gobierno, eso lo decía mucho Jordi Pujol, por responsabilidad de la gobernabilidad de España, nos abstenemos y por tanto sale investida Susana Díaz. Pero claro, eso al PSOE le destroza cara a estas primeras elecciones y sobre todo a las generales, porque la gran coalición es precisamente lo que la gente no quiere en este país, porque quiere acabar con un sistema bipartidista, como se ve en todos los sondeos, porque hay 4 partidos a la par. Evidentemente ni Ciudadanos ni Podemos pueden darle una carta blanca a Susana Díaz, que es lo que supone permitir que sea investida sin tener que hacer más que, además tiene ya los presupuestos aprobados, porque toda esta maniobra electoral es para eso, para luego poder seguir gobernando sin necesidad de someterse a ninguna otra votación. Y por lo tanto eso es manga ancha, carta blanca o como quieras llamarlo. La situación está difícil, está complicada, y esa posibilidad de que al final acaben PP y PSOE llegando a acuerdos entre ellos, no hay que descartarla. ¿Es un escenario que podemos ver, que nos podemos extrapolar a lo nacional? Pues sin ninguna duda, es decir, es que se está produciendo eso después de las elecciones autonómicas en muchísimas autonomías y por supuesto en muchas grandes capitales, se va a producir esa misma situación, en la que realmente ni Ciudadanos ni Podemos quieren darle carta blanca al PSOE o al PP. Digamos, Ciudadanos puede convertirse en el árbitro
de la situación en ciudades como Valencia, como Madrid, como Málaga, y entonces va a darle carta blanca al PP para que en el caso de las municipales Rita Barberá revalide como alcaldesa o Esperanza Aguirre sea alcaldesa en Madrid. Eso es todo lo contrario de las promesas de luchar contra la corrupción, porque eso está bastante claro. Jorge. Sí, yo en Andalucía, claro, el asunto es que yo creo que el escenario de que hubiera otras elecciones sería todavía peor, ¿no? Que alguien haga algo, ¿no? Porque si no, en todo caso, yo creo que fue una jugada muy buena del establishment, ¿no? Claro. Y bien jugado, ¿no? Es decir, todo lo mal que ha hecho el poder durante estos 5 años, quizás se ha concentrado este mes y lo está haciendo todo muy bien y muy aceleradamente, ¿no? Sobre los acuerdos yo creo que va a haber distintas situaciones, claro, porque en Madrid yo estoy convencido que nosotros seremos segunda fuerza, ¿no? Como ya están dando las encuestas. Ahora Madrid, y digamos que será la fuerza estructurante del cambio junto a otras, evidentemente, a otras fuerzas de cambio. Yo creo que ahí, bueno, yo creo que ya queda poco tiempo y que hay que empezar a ser un poco más explícitos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos claro que nuestra línea roja es la corrupción, que Aguirre no puede ser alcaldesa de Madrid, tiene más que ver las encuestas, el rechazo que genera fuera de los propios, ¿no? Incluido entre los votantes de Ciudadanos. Yo creo que todos sabemos que Aguirre es la jefa de todo esto, ¿no? Como decía la película esta de Lars von Trier, ¿no? Y que el Partido Popular en Madrid, es decir, en Madrid se ha robado más que en Valencia. Lo que pasa es que quizá han sido menos pintorescos, ¿no? Y yo creo que son líneas rojas muy claras y que la gente tiene derecho a que las formaciones políticas vayamos haciéndolas explícitas de aquí a lo que queda de campaña, ¿no? Que vayamos dando señales de por dónde va a ir, sabiendo que luego es muy difícil cómo va a ser en un escenario 4 las políticas de pactos y las investiduras. Pero bueno, yo creo que hay que ir dando señales y dando seguridades a la gente, ¿no? Hablaba Jorge, perdona, de Esperanza Aguirre, y a mí no se me puede ir de la cabeza las declaraciones de la semana pasada sobre qué idea de turismo tenía en la ciudad, ¿no? Eliminar a la gente que no tuviese, sacarla de la calle, a la gente que no tuviese techo, o volver a limitar el derecho a la reunión en Madrid. No sé qué modelo de ciudad tenéis en la cabeza, pero me imagino que distante a ese, ¿no? Yo creo que Aguirre tiene hay una cosa muy clara que yo creo que los medios, sobre todo las televisiones, le están consintiendo, que es una radicalización ideológica brutal para escapar de que le pregunten por la gestión o por la corrupción. Entonces se trata de decirla cada día más gorda que la anterior para que le pregunten sobre eso. Y cada día más gorda. Y claro, todos los días 15 minutos en todas las teles. Eso no puede ser. Vamos a verla, Jorge, vamos a escucharla y lo debatimos. La utilización de la vía pública como lugar para dormir y para descansar con colchones y que se guarden allí, muchas veces también por personas que rechazan ir a los albergues municipales. Aquí en Madrid esto tiene que tener un remedio porque ahuyenta a los turistas. En todas partes, la mayor queja que hay de los vecinos por la que no pueden disfrutar los parques, los espacios verdes y las zonas libres es porque hay una serie de personas generalmente de origen extranjero y muchas veces formando parte de organizaciones que no sé si llamar mafias, pero que están organizadas para no solamente sobrevivir, sino tener un muy buen vivir a base de estas cuestiones, que yo creo que hay que estudiar y que hay que erradicar en Madrid. Juan Ramón, ¿qué interpretación nos haces de estas declaraciones? A mí, desde luego, como liberal, creo que las ciudades tienen que ser ciudades abiertas, ciudades tolerantes, ciudades que den la bienvenida a todo el mundo. De hecho, la propia Esperanza Aguirre muchas veces ha dicho que en Madrid no hay extranjeros, que en Madrid, si vives en Madrid, eres madrileño, hayas nacido donde hayas nacido, y por tanto veo ahí una clara contradicción, por ejemplo, en decir, no, muchos de los que vienen son extranjeros y acampan aquí. Insisto, las ciudades abiertas, las sociedades abiertas, que es lo que predica el liberalismo, tienen que acoger a todo el mundo y ser tierra de oportunidades para que todo el mundo pueda prosperar. Ahora bien, sí es verdad que existe un conflicto entre cómo se usan las zonas comunes de una ciudad y los vecinos las quieren utilizar de una manera, los manifestantes las pueden querer utilizar de otras, los turistas las pueden querer utilizar de otras, y ahí yo creo que más que encomendarle al ayuntamiento que diga el uso que hay que hacer de la ciudad es este o es el otro,
como si fuera una autoridad central planificadora cuasi soviética, lo que deberíamos intentar es ir hacia la autogestión, es decir, barrios, calles, distritos que puedan escoger las normas de convivencia dentro de esa zona de la ciudad, porque obviamente es verdad que hay un choque de intereses, de preferencias, de necesidades entre unos y otros, y para eso lo que necesitas es que haya mucha pluralidad de opciones entre las distintas zonas de la ciudad. Lo que pasa es que al final hay que gestionar que si tú tienes gente que no tiene casa, pues tienen que estar en esas calles. Y aunque un barrio pudiera autogestionarse, necesitas un apoyo de la administración pública. Desde luego que tenemos que tener claro el concepto de ciudad abierta, de ciudades y capitales que son atractivas precisamente por esa riqueza, y entonces hay que cambiar el concepto. Ella hablaba de albergues, a lo mejor hay que cambiar ese concepto a casas tuteladas. Hay que dar esa oportunidad a la gente que está en la calle. No puedes girar. Tú no puedes poner en un banco un trocito o una barandilla para que no se puedan tumbar, porque entonces esa gente se estará moviendo hacia otras zonas que estamos intentando reconducirles a barrios limítrofes o que estén en el extrarradio. El problema lo tienes y no puedes girar la cabeza hacia otro lado. Yo creo que la señora Esperanza Aguirre, es cierto, está radicalizando mucho el discurso, es cierto que yo creo que está entrando en el tópico de buscar ese titular, porque lo hemos visto con lo de La Sexta diciendo que miente, o lo de los agentes urbanos. Creo que nos vamos a despertar todos los días con una gracia. Los españoles, o mejor dicho, los madrileños, la tenían cierto cariño por esa sutileza, cercanía. Yo creo que está rayando ya el absurdo, sobre todo porque hay mucha gente sensible al día a día de lo que está pasando. Al final tú conoces el caso de que a lo mejor una persona que está en la calle es por una desgraciada situación económica que nada tiene que ver con que pueda ser un vagabundo. De hecho, sabemos, y muchas veces en los documentales nos han sacado gente muy interesante que está en la calle, o conceptos diferentes de vivir, y lo que tú tienes es que canalizarlo para que haya una convivencia entre vecinos, entre manifestantes, entre jóvenes que quieren estar a las 11 de la noche en la calle, y un equilibrio, pero desde luego en ningún caso poner barreras o cercar las zonas. Jorge. Claro, es que me parece... Hay dos cosas ahí. Es decir, uno, lo que tiene que ver con la pobreza, y otro que tiene que ver con el uso de la ciudad y el modelo de centro, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con la pobreza es que yo no sé... Es decir, podía haber hablado con Ana Botella, que ha sido concejal de Servicios Sociales, y sabe que en esta ciudad hay una operación frío todos los años cuando empieza el invierno, porque es que hay mucha gente viviendo en la calle, ¿no? Y habrá gente de todo tipo, es decir, pero que es un problema más allá de que haya mafias o no sé qué, ¿no? Es que vamos, me parece loquísimo, pero lo que subyace ahí es decir, antes decía Juan Ramón, y yo estoy de acuerdo, es decir, al final la ciudad, el derecho a la ciudad, y la ciudad es un espacio donde se superponen muchísimos intereses y distintos derechos, y eso hay que gestionarlo, hay que dialogarlo, ¿no? Y la ciudad es conflicto, y la ciudad no es un solo uso, el centro no puede ser un parque temático, no puede ser, y yo creo que son temas que tenemos que ir aprendiendo, por ejemplo, de Barcelona, ¿no? Y adelantarnos. Barcelona ha tenido cosas muy interesantes en política turística, pero ahora van a toda una reflexión de intentar esponjar el centro, de intentar sacar zonas de atracción turística fuera, de intentar ir a una ciudad más policéntrica e intentar descongestionar, ¿no? Yo creo en Madrid, que quizá no hemos tenido esa buena política turística, podemos aprender de otros y adelantarnos a que no nos pase eso, y lo que parece que dice Aguirre va en sentido contrario, ¿no? Es decir, en el centro váyanse, no vivan aquí. Aquí esto es una cosa para las grandes cadenas y para los turistas, y ya está. Váyanse. Es que yo creo que, a ver, lo que ha puesto sobre la mesa es una falacia, porque el debate que diga que una de las mayores quejas que hay de los vecinos es que si hay gente indigente o que hay gente que tiene que vivir en la calle, por favor, está mucho más. Tenemos un montón de sondeos que indican que los ciudadanos de Madrid están mucho más preocupados por los servicios públicos, por la sanidad, por la educación y por muchas otras cosas. Primero. Segundo, tan liberal que es, que siempre está diciendo que lo de la prostitución en el centro de Madrid es algo que libremente hace la gente y que no hay que meterse con ello, cuando ahí sí que está clarísimamente la mafia del tráfico de seres humanos, donde el 99% de esas mujeres y hombres están dominados por mafias que están a la vista de todos los turistas, están los proxenetas controlando a las prostitutas. Eso le parece estupendamente.
le parece mal en una situación además de gravísima crisis en la que se han recortado todo tipo de subsidios y subvenciones, en las que se han multiplicado los desahucios, en las que se ha multiplicado el número de personas que están en el umbral de la pobreza. Entonces lo que le molesta es que algunos de estos acaben tan en la miseria que se quieran tumbar en un banco, y entonces le ponemos un hierro al banco para que no se pueda tumbar. Por favor, esto es inhumano, vamos, aparte de que es un insulto a la inteligencia del personal. Aparte de que es un insulto a la inteligencia, está claro está claro o debería pasar que esta gestión de las políticas económicas, esta gestión de las políticas sociales y esta gestión de la crisis en general del Partido Popular pase factura electoralmente de alguna u otra forma. Ya lo vimos en las elecciones europeas, lo vimos en las elecciones andaluzas, que realmente la pérdida de escaños cada vez es mayor. No sé qué lectura podéis hacer de cómo le va a ir al Partido Popular, a nuestros amigos en las próximas Yo tengo entre mis manos sondeos que voy a publicar este fin de semana y a principios de la semana próxima, durante toda la semana, que indican evidentemente que el batacazo del Partido Popular en todas partes es fenomenal. Es decir, incluso Esperanza Aguirre, con todo lo que le han hecho para salvar al Partido Popular en Madrid, va a perder más del 20% de los votos, así como mínimo, porque el número de indecisos además es superior, el porcentaje de indecisos es más del doble de lo que había en otras oportunidades. ¿Por qué? Porque antes los votantes del Partido Popular eran un suelo firme donde podían contar con ese porcentaje, hicieran lo que hicieran. Bueno, igual que se hacía broma en Valencia con lo de que iban votando una y otra vez a los políticos corruptos, y se decía aquello de que si los valencianos fueran negros votarían al Ku Klux Klan, pues aquí también parecía que los políticos del PP podían robar en directo en televisión y seguirían votándoles los madrileños. Eso ya no es así. Según todos los sondeos, realmente el PP no va a poder gobernar salvo que le ayuden las nuevas formaciones. Y en estas circunstancias yo veo difícil que consigan apoyos de otras formaciones. Lo de Valencia, Rita Barberá puede perder el 45% de los votos del PP en Valencia. Y mira que ha sido un escenario de experimento constante del Partido Popular, ¿no? A nosotros no se nos olvida cómo llegó Esperanza Aguirre al poder en Madrid, para no irnos más lejos. No se nos olvida ese escenario, no se nos olvida que eso fue con la colaboración de 2 personas del Partido Socialista. Y en este caso también pregunto qué panorama le auguráis al Partido Socialista, porque también parece que se le está castigando, ¿no?, de alguna forma. Sí, perderá, pero menos, según mis sondeos. Entre unos días. Hay un desmontaje de una estructura y sobre todo tanto avalar las primarias y la imposición que ha habido en un equipo, yo creo que ha llegado lenta o por lo menos no tiene mucho margen de maniobra, o que el señor Gabilondo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tampoco tiene ese poder comunicativo que todo el mundo espera. Sí, bueno, yo creo que han estado muy lentos y muy erráticos durante 4 o 5 años, pero que en los últimos tiempos ha habido una intervención muy fuerte. Yo creo que no solo, digamos, que ha tenido que ver más con el Partido Socialista, pero yo creo que no se ha decidido tanto en los órganos del Partido Socialista, sino en otros espacios de poder, ¿no? Y que, bueno, que tiene que ver con cargarse los candidatos de Madrid. Bueno, es curioso que Madrid se ha encargado, es decir, la operación de Madrid, donde también ha estado muy implicada grupos mediáticos y tal, al final no ha acabado ningún candidato, ni Ignacio González, nadie, ¿no? Es decir, ha sido una operación limpieza total. Pero eso combinado con el adelanto de las andaluzas y tal, yo creo que sí ha sido
bueno, algunas operaciones buenas del Partido Socialista que yo creo que va a resistir un poco mejor, excepto en algunos sitios, sobre todo en ciudades grandes, ¿no? Que yo creo que ahí va a ser muy rebasado claramente, ¿no? Es la tendencia desde hace tiempo, ¿no? A un envejecimiento del voto y a una ruralización, por llamarlo de alguna manera, del voto, y yo creo que en Madrid está claro, ¿no? Es decir, en Madrid, mi sensación es que serán tercera o cuarta fuerza. Yo creo que hasta Ciudadanos puede acabar por delante en la ciudad de Madrid. Bueno, quedan 2 días para la pegada de carteles prácticamente, 3 para que empiece la campaña electoral. El próximo martes ya haremos una interpretación, me imagino que ya tendremos encuestas que interpretar y lo haremos de forma más fácil. Y ahora vamos a ver qué papel cumplen los medios de comunicación en este posible proceso de cambio, en este escenario político que se nos viene por delante. De libertad de prensa me parece que vamos un poco regular. La clasificación mundial de la libertad de prensa, elaborada por Reporteros Sin Fronteras y que permite conocer la situación de 180 países en lo que concierne al pluralismo y a la independencia de los medios, la seguridad y el respeto a la libertad de los periodistas, muestra un deterioro de la libertad de información en 2014. Encabezada por 3 países escandinavos, España figura en el puesto 33 por detrás de países como Namibia, Ghana o Surinam, que superan a España en libertad de prensa. Recientemente, Amnistía Internacional publicó un análisis en el que denunció que el gobierno español coarta la libertad de expresión y reunión en España tras el recorte de derechos por la Ley de Seguridad Ciudadana y por la reforma del Código Penal. A esto se suman las continuas denuncias de los trabajadores de medios públicos como Radio Televisión Española sobre la censura dentro de sus centros de trabajo. Bueno, es que aquí hay muchos palos que se tocan, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Por un lado tenemos a los medios públicos, la gestión de los medios públicos, que evidentemente está en tela de juicio desde que los trabajadores de Radio Televisión Española o gente como los compañeros de Telemadrid han puesto en evidencia desde hace mucho tiempo. Por otro lado, tenemos esa libertad de prensa que se ve, ¿no? Que en el puesto 33, por detrás de esos países, no sé si es una lectura muy positiva. Yo no sé en qué situación se encuentran los medios de comunicación en el proceso de cambio político, pero yo creo que no se están sumando mucho a esa voluntad, a esa ilusión de la que hablaba antes Marta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, la libertad de prensa siempre ha sido la libertad de expresión de los propietarios de los medios de comunicación, salvo que se tengan unos medios públicos suficientemente independientes de los políticos que están en el poder y que gobiernan. Y esa tradición es de la que carece España por completo. Todos los gobernantes que, no solo en el gobierno central, sino en cualquiera de las autonomías, y de las ciudades y de los pueblos casi, que llegan al poder, toman los medios públicos como si fueran su cortijo privado y se dedican a manipular esa información. Entonces, digamos, desastre económico que ha provocado una concentración de capitales propietarios de los medios de comunicación privados, que son grandes bancos, grandes entidades financieras internacionales o sea, multinacionales, que son los propietarios privados de eso y por lo tanto defienden esos intereses. Prácticamente no hay ningún medio de comunicación privado de envergadura que no esté en manos de esos intereses internacionales o financieros. Pues se suma el hecho de que descaradamente es que el PP hasta cambió la ley. Como tenía que llegar a un consenso para nombrar al director de Radio Televisión Española con el resto de los grupos y llegar a un acuerdo con otros partidos por ley, dijo, muy bien, nada, yo como tengo mayoría absoluta, cambio la ley y ya no necesito pactar con nadie para imponer al que pongo allí. En estos momentos sabemos por nuestros compañeros que se han creado redacciones paralelas en las televisiones públicas como Televisión Española, donde está el PP al mando, para que esas redacciones paralelas hagan toda la información política, desplazando a los profesionales. Pero es que hablamos de Telemadrid, y estaba ahora hace poco con compañeros de Telemadrid en el exilio, como se llaman ellos, que siguen haciendo programas, pero es que hay otros que ni siquiera así, porque es que ¿qué hizo el PP con Canal Nou en Valencia? Pero es una vergüenza que pasará a los libros de historia sobre cómo manipular, saquear, hundir y al final cerrar una televisión pública. Entonces, en esas circunstancias,
la poquísima independencia de medios privados modestos con poca financiación no tiene fuerza para oponerse. O sea, además está violándose un principio constitucional, el derecho de la ciudadanía a la información no se respeta, ni se finge siquiera que se respete. Sí, bueno, yo de acuerdo que el papel está siendo y que va a ser cada vez peor, ¿no? Es decir, primero fuimos a una ronda incluso en los medios privados, de liquidarse a unos cuantos directores de periódicos de papel. Ahora que vieron el error de no entrar a las televisiones más fuertes, pues ya viene la segunda ronda con las televisiones, ¿no? Y aquí en Madrid, pues bueno, Telemadrid, como está, las licencias de TDT para los colegas, es decir, la situación es muy complicada. Por eso sois tan importantes, ¿no? Y yo creo que una de las cosas es que tenemos que pensar en el futuro y a la que tenemos que dedicar más tiempo, las fuerzas que queremos cambiar el país, es a desarrollar y a dimensionar proyectos comunicativos, ¿no? Porque la situación es malísima y no se pueden esperar grandes cosas ni tampoco de lo público. Yo ahora cualquier día me temo la mamarrachada que van a hacer desde Telemadrid con los debates municipales, por ejemplo. Es decir, que aquí a la señora Aguirre, que es una candidata más ni menos, se le ocurre que tiene que haber 15 debates, un mecanismo que daría lugar a 15 debates, y ya está el director de Telemadrid ahí con un perrito faldero llamando a la gente a ver si los debates, pero bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, el otro día hubo un debate en la BBC con 7 candidatos, algunos de ellos extraparlamentarios, no pasó nada. Es decir, y todos al mismo nivel, y a nadie se le cayeron los anillos, ¿no? Entonces, un debate estupendo, ¿no? Me parece increíble, y cualquier cosa, harán cualquier cosa los de Telemadrid esta campaña. Y ante este panorama, ¿cómo se puede regular esta situación? ¿Qué gestión de medios públicos creéis que sería la correcta o la necesaria? Bueno, yo con respecto a los medios públicos tengo una visión bastante negativa. Es verdad que en España especialmente negativa, porque los medios públicos están tomados por el poder político, pero incluso en los medios públicos que se predican independientes, primero, no perdamos de vista que tienen sesgos muy importantes. Si uno estudia todos los sesgos informativos que tiene la BBC, son sesgos muy importantes en muchos frentes. Y luego, que al final los medios públicos responden a los intereses de la burocracia interna que la maneja, aunque sea independiente del poder político. Y aquí a mí no me gusta ponerme como ejemplo porque no creo que sea pertinente, pero es un caso que sí es evidente. Yo pues entré para colaborar con Televisión Española para hacer una sección simplemente de economía doméstica, ni siquiera me metía en fregados de valorar la gestión de Montoro ni nada, y ahí hubo una alianza entre la sección sindical de UGT en Radio Televisión Española, que obviamente un señor como yo que pedía que las televisiones públicas no existieran, o al menos que si existían las financiaran voluntariamente las personas, que un señor con estas ideas no podía pisar el ente que sin embargo sí pagamos todos los españoles. Hubo una alianza, ya digo, entre la sección sindical de UGT con el gobierno, que obviamente pues yo le resultaba una persona incómoda desde los medios, me cortaron la cabeza y por tanto el ente público ha seguido respondiendo en ese caso a los intereses de ambos. Yo creo que lo esencial es que se respete la libertad de prensa en el sector privado y desde luego en el sector público, en los medios públicos nunca se ha respetado, por todos los gobiernos ha habido una manipulación masiva, pero hasta la fecha en los medios privados había un cierto respeto mayor. Lo que hemos visto en los últimos 2-3 años es un acoso permanente del gobierno, del Partido Popular, a todos los grandes medios de comunicación para intentar subordinarlos a sus intereses. Comentabais antes el caso de los periódicos, que es clarísimo, pero también en las televisiones públicas, para que lleven o no lleven a determinados tertulianos, para que se hable o no se hable de determinados temas, para que se cierren determinados programas o se cambien los presentadores de determinados programas, y todo eso es un acoso sistemático a la libertad de prensa. Es verdad que la concentración empresarial en prensa es problemático, pero es problemático sobre todo cuando la ciudadanía no lo sabe. Es decir, es peor que no sepas que te están engañando que tengas un medio que descuentes que todo lo que te van a contar o es falso o al menos está filtrado por los intereses empresariales del grupo dominante, y que además dispongas de herramientas alternativas en las que informarte. Yo creo que iniciativas como las de esta casa, por ejemplo, es ejemplar. A muchos nos entusiasma, aunque desde una perspectiva ideológica distinta, pero el hecho de que el capitalismo haya conseguido abaratar tanto el coste de iniciar un medio de comunicación, hace 20 años esto sería impensable, sería imposible, es desde luego muy ilusionante para que surja
surja toda una red de medios descentralizados que desde el trasfondo ideológico de cada cual al menos se dejen claro cuáles son sus premisas ideológicas y traten de informar a ese respecto. Y hoy, en muchos casos, el gran obstáculo a la creación de micromedios de comunicación, no estamos hablando obviamente de grandes medios de masas, no es tanto el capital inicial, no es tanto el personal, no es tanto las infraestructuras. En España tenemos periodistas a patadas que han sido despedidos por la reestructuración de los medios, que podrían iniciar nuevos medios y que en muchos casos los han iniciado, sino lo que lo impide son, en muchos casos, ya digo, radios, televisiones, las licencias estatales que se conceden al respecto y el reparto entre amigos de tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ese es el gran obstáculo, que el Estado impide que se formen nuevos medios de comunicación dispersos, competitivos, con los que informar a la ciudadanía desde perspectivas muy distintas. La objetividad como tal nunca la vamos a encontrar, pero al menos que sí tengamos un abanico en el que poder escuchar a varios y formarnos una opinión responsable. Marta. Yo creo que los ciudadanos cada vez son más consecuentes y yo creo que siempre hemos oído hablar que para enterarte de una noticia tienes que leer 2 periódicos, ¿no? Y de hecho el claro ejemplo es Telemadrid. Los ciudadanos, los madrileños, ya son muy conscientes de lo que es Telemadrid y de hecho está cayendo en picado. Antes, hace 4 o 5 años, bueno, veíamos Madrileños por el Mundo, es decir, había algunos programas, de hecho nosotros hemos hablado con algunos representantes de Telemadrid diciendo no, esta televisión es viable, por supuesto que hay que reajustar todo esto, pero esto es legítimo y que los madrileños tengan su propia televisión y que se vea todo lo que se está haciendo a nivel municipal y el deporte base, es decir, es enriquecedor. ¿Qué ha pasado? Lo que llevamos hablando toda la tarde, es decir, mandos intermedios, mediocres, directivos colocados para sacar y para actuar de una determinada manera que ha hecho que ya no haya no solo libertad, sino calidad en el servicio. Y al final un servicio como puede ser una televisión pública, lo que ocurre es que tú no tienes espectadores que se sienten a ver la televisión, por lo tanto termina no cerrando, pero prácticamente. Y aún así ellos nos decían que el ERE que han hecho no ha supuesto un equilibrio económico, porque al final han reajustado en técnicos, en plantilla, digamos, de trabajadores, han seguido metiendo y colocando a todos aquellos que pueden perder el sillón de otros sitios y han externalizado el servicio y las producciones. Por lo tanto, nos explicaban con números que ha habido un echar a la gente a la calle, pero no un reajuste económico, más la pérdida de audiencia continua. Por lo tanto, además, 3 pilares que hemos heredado de la Ilustración: libertad, yo creo que es fundamental, independencia para que esa gente pueda trabajar, igualdad para todo el mundo y solidaridad. A partir de ahí no podemos llegar al extremo de perder los valores que llevamos años, yo creo que cultivando, y en los medios públicos es básico. Quiero cerrar este bloque porque tenemos que pasar a tratar la información internacional, Carlos Enrique, con una pregunta, y es que a pesar de todos esos puntos que habéis puesto sobre la mesa, que todos son imprescindibles y que todos llevan los unos a los otros, sí me gustaría que me contaras qué responsabilidad crees que tienen los periodistas como tal, como trabajadores, en este proceso de cambio, porque muchas veces tenemos la sensación de que nos convertimos en completos mercenarios, ¿no? Y que nos permitimos hacer una información y que nuestro editor jefe nos cambie el titular y que este tipo de cosas, ¿no? Como se hizo, ahora estuve en el Congreso de Periodismo Digital y se hicieron ahí grandes autocríticas sobre los propios periodistas que no han sido capaces de estar a la altura. Se criticó, por ejemplo, a los compañeros de Canal Nou cómo habían estado todos esos años trabajando sin informar sobre la catástrofe del metro de Valencia o sobre muchas otras despropósitos de la ciudad. Pero lo cierto es que, al fin y al cabo, los periodistas han sufrido una de las crisis mayores. O sea, con el ladrillo, la prensa ha sido la que ha sufrido porcentualmente, proporcionalmente, el mayor número de despidos, de rebajas salariales, de cierre de medios. Entonces, nosotros siempre hemos estado trabajando, de hecho, para propietarios o para empresas, o incluso cuando estábamos en los medios públicos, para entidades o bajo directores y directivos con los que tampoco estábamos plenamente de acuerdo. Entonces, se nos ha acusado muchas veces de hacer autocensura. Sí, claro, lo que no vas a hacer es no autocensurarte durante un día, estar despedido al día siguiente. Si no hay tampoco lugares donde ejercer la profesión, pues tienes que adaptarte a lo que hay.
No hay crisis ética sin crisis económica. Bueno, es que claro, van de la mano. Al final todos tenemos que comer, o sea, o renunciamos a nuestra profesión y nos vamos a hacer otras cosas, o como muchos se han pasado a gabinetes de comunicación, que todavía es menos periodismo eso, porque eso ya es propaganda, ya no es periodismo, o tienes que intentar hacer por un lado de tripas corazón y por otro lado también intentar pues sortear esas imposiciones y dentro de lo que cabe intentar que se respete cierta equidistancia o hacer una información equitativa. Pero la verdad es que los periodistas como tales tienen poca fuerza, porque en cuanto un periodista ya puede ser el director, molesta a los propietarios o a los poderes fácticos, se le pone de patitas en la calle y ya está. O sea que eso parece, no sé, una lucha simbólica. Puedes también suicidarte. No cuentes que te has encontrado una mosca en una botella de Coca-Cola, ¿no? Que así tratábamos el documental que... Sí, bueno, pero bueno, Coca-Cola no es lo más importante. Más importante ha sido en este país el Corte Inglés, donde nunca ha habido ningún problema, ni nadie se ha caído por una escalera, jamás en la prensa española. Pero la verdad es que muchos periodistas han estado trabajando muy duramente, luchando mucho y haciendo todo tipo de maniobras para conseguir que sus espectadores o lectores estuvieran bien informados a pesar del control permanente y de las presiones permanentes. Y han recibido muchísimas presiones y las han resistido como han podido. Con eso nos quedamos porque evidentemente las situaciones de crisis también hacen que salgan muy buenos proyectos y del esfuerzo y del sudor de mucha gente que voluntariamente lo hace, trabajadores, periodistas que pueden estar sometidos a las directrices de lo que les dice un director, pero que luego en su tiempo libre se va creando sus páginas web, que ahorra todo el año para a lo mejor irse un mes a cubrir cualquier conflicto, así no se lo paguen después, en fin, que gente a la que admirar hay mucha. Pasamos al tema de internacional, porque hablamos de las elecciones autonómicas y municipales aquí, pero las de Gran Bretaña están a la vuelta de la esquina también. El próximo 7 de mayo se celebrarán elecciones en Reino Unido. David Cameron, actual primer ministro, se juega un segundo mandato. Además, se encuentra atrapado por la promesa de celebrar un referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea. Un referéndum que rechazan los laboristas liderados por Ed Miliband. A pesar de que las elecciones se decantarán nuevamente entre tories y laboristas, la llave del gobierno podría estar en terceros partidos como el Partido Nacional de Escocia, el UKIP o el Liberal Demócrata. Bueno, hoy, Carlos Enrique Bayo, estás que eres experto en todos los temas que estamos tratando hoy aquí. Sé que me puedes hacer una lectura muy amplia y que por lo menos nos puedes clarificar un poco qué panorama político se nos presenta en el país amigo vecino. Es el más imprevisible desde hace muchísimas décadas, que no había tantos electores británicos indecisos sobre a quién votar, pero sobre todo en los últimos sondeos lo han demostrado, el empate absoluto entre laboristas y conservadores, lo que implica es precisamente el fin de ese bipartidismo, porque ya no existen unos liberaldemócratas como Nick Clegg que puedan inclinar la balanza. Nick Clegg está pidiendo llegar a un pacto con cualquiera de los dos, sino que se han cambiado las tornas, y en Escocia, donde perdieron hace nada un referéndum independentista, resulta que se van a llevar prácticamente todos los escaños adjudicados a Escocia, que son 59 en la Cámara de los Comunes, con lo cual se convertirán en el tercer partido del país. Entonces, precisamente como ellos son los que le pueden dar el poder a Miliband, a Ed Miliband, y están reclamando además el fin de las políticas de austeridad, lo que se está produciendo es una situación muy parecida a la española. Nuevos partidos pequeños que van a ser decisivos para hacer gobierno, y no olvidemos que eso no es nada habitual en Reino Unido. Hace 100 años que el próximo gobierno va a ser, sin duda, va a tener que ser de coalición. Y hace 100 años que no había 2 mandatos consecutivos en el Reino Unido con gobiernos de coalición. Entonces, todo eso se debe también, claro, a las políticas de austeridad que han empobrecido a la clase media y enriqueciendo a los más ricos,
pero también se debe al hecho de que se están radicalizando las posiciones. Ed Miliband está mucho más a la izquierda que su hermano David, al que le arrebató el liderazgo del laborismo. Es una persona que procede del apoyo de los sindicatos, y Cameron está mirando a la derecha para neutralizar el ascenso de los xenófobos, neofascistas de UKIP, que están contra los inmigrantes y muchas otras cosas, y que Cameron tiene que tomar también esas banderas para protegerse de esa amenaza. Evidentemente, lo que va a resultar en Reino Unido va a cambiar por completo la política como se hace allí, y hoy estaba diciendo Nick Clegg que a lo mejor en Navidades tiene que volver a haber otras elecciones. Sí, bueno, yo no tengo tan claro que en Reino Unido haya habido austeridad como tal. Quiero decir, siguen teniendo un déficit público muy cuantioso, como en el caso de España. Es decir, es verdad, tenían un déficit descomunal, se han ajustado un poco los déficits, pero es que esos eran absolutamente inmanejables e insostenibles. A mí de las elecciones hay una cosa que me gusta, aunque es un debate que últimamente ya... dos debates, uno el que comentabas de la independencia de Escocia. Yo creo que es bastante positivo que se planteen procesos de separación, de segregación y de creación de naciones pequeñas o de estados más pequeños que no estén insertos en un estado grande, planificador, etcétera, sino que pueda haber mucha más autoorganización política. Otro debate que me parecía muy interesante y que ha decaído bastante y que de hecho ha sido sustituido por otro bastante malo es el de la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea. La Unión Europea a mí no me gusta. Yo creo que como Unión Europea basta con que haya libertad de movimientos de personas, capitales y mercancías, nada más. No necesitas una super, mega, ultra burocracia que nos quite el dinero para gestionar no se sabe muy bien qué. Pero aunque uno sea favorable a la Unión Europea, creo que es positivo que haya al menos un país que amenace con irse si las cosas no se hacen bien. ¿Por qué? Porque la amenaza de salirte es lo que fuerza a los demás a que al menos se pongan las pilas para no ser todo lo malos que están siendo. Pero por desgracia este debate, que justamente lo abrió UKIP, se ha reemplazado por otro que también encabeza UKIP y que es un debate bastante desolador, que es el del papel de los inmigrantes. Al final, en todos los partidos, incluido el Partido Laborista, han terminado adoptando un discurso anti-inmigrantes en Reino Unido. No vengan aquí. Y no vengan aquí, y esto también hay que decirlo porque en España hay mucha hipocresía sobre esto, en Reino Unido los inmigrantes somos nosotros. Y contra los que están lanzando el discurso somos nosotros. Los mismos que se escandalizan porque UKIP les trate mal en Reino Unido son los que luego aquí tratan mal a otros inmigrantes a los que miran por encima del hombro porque vienen de países del tercer mundo como si fueran seres de segundo o seres inferiores. Entonces, ese principio básico de la sociedad abierta, que es la tolerancia, y son las fronteras abiertas, no solo para capitales y mercancías, de lo que estoy absolutamente de acuerdo, creo que es la base del progreso humano, pero también de las personas. Y eso en Reino Unido, por desgracia, se está poniendo en tela de juicio y se va a seguir poniendo en tela de juicio, y en España pues sigue en tela de juicio para todo lo que no sea Unión Europea, porque ni siquiera se plantea abrir ese debate, que es un debate interesantísimo. Jorge. Sí, bueno, yo coincido que parece que el escenario va a una casi empate técnico, pero al final un gobierno de Ed Miliband apoyado por los nacionalistas escoceses, ¿no? También yo creo que hay una tendencia europea en general, quizá era el último sitio que resistía un bipartidismo casi perfecto, hay una tendencia a que los sistemas políticos sean más ricos, ¿no? En los países nórdicos ya era así desde hace tiempo. Y bueno, yo creo que en sociedades complejas, democráticas, avanzadas y tal, pues es muy positivo. Y luego lo que me genera dudas es cómo puede acabar funcionando un sistema electoral tan duro como el británico. Es decir, si no puede haber exactamente lo mismo que el efecto que en Escocia, en Gales, en las próximas. Es decir, es un sistema electoral que puede de repente generar unas tensiones centrífugas muy fuertes, porque puede dar un poder enorme a los partidos con bastiones fuertes, ¿no? Y ya veremos. Ya veremos. Marta. Nada, estaba leyendo ahora un artículo de Guardian que están como todos nerviosos, como diciendo qué pasará, ¿no? Si no gana uno claramente. Bueno, yo creo que es una visión que puede ser también ese paralelismo a lo que está pasando en España, y lo que hay que hacer es replantearse cuáles han sido las políticas que han llegado a que los ciudadanos al final, ante esa diversidad de opciones, pues tengan que decidir y
los políticos en esta nueva era tengan que volver a sentarse a negociar, sean verdes, rojos o morados. Yo creo que es importante que ese discurso de buscar lo que nos une y no lo que nos separa es importantísimo, y ese discurso de ser positivo e ir a favor de la ciudadanía es necesario. Marta, Carlos Enrique, Jorge y Juan Ramón, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos dado luz sobre estos temas. Hay un foro Apache que lo podéis encontrar en Internet sobre las elecciones en Reino Unido y que puede dar más detalle, en el que también participaste tú, por si queréis saber un poquito más y ampliar esta información, que como siempre nos quedamos un poco sin tiempo para el bloque de internacional. Nosotros nos vemos el martes ya en plena campaña electoral, así que seguro que nos lo pasamos estupendamente en este plató. Os dejamos con el tornillo como siempre. Hasta la semana que viene. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de... ¡El 1 de mayo! Según la RAE, mayo es un montón de chorradas, como por ejemplo ramo que ponían los novios a la puerta de sus novias. Así que hemos ido a la Wikipedia, y según la Wikipedia, el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, fiesta por antonomasia del movimiento obrero. El día 1 de mayo se conmemora una huelga que hubo en Chicago en 1886, que reivindicaba la jornada laboral de 8 horas. La policía reprimió brutalmente la huelga, con el resultado de cientos de personas heridas y muertas, y con 5 anarquistas llevados a la horca. Por cierto, la huelga consiguió que la patronal cediera a la jornada laboral de 8 horas y se inició un proceso sin precedentes en la lucha obrera mundial. Pero el 1 de mayo no es el Día Internacional de los Trabajadores, es el Día de la clase trabajadora. Y hay una parte de la clase trabajadora que trabaja en condiciones mucho más precarias, que es mucho más vulnerable a la pobreza, que cobra menos por el mismo trabajo y que trabaja en jornadas que nunca terminan y sin cobrar: las mujeres. Como yo soy una feminista manipuladora y paranoica, os lo vamos a explicar con una canción. Las mujeres estamos ahí y siempre hemos estado al lado, en las manis, en las fábricas, en las huelgas, en la cola del paro, en los desahucios, en la calle, en clase. No queremos que se nos haga un hueco en la agenda política. Queremos que se reconozca que el sistema nos discrimina en el reparto del empleo y en el del trabajo de cuidados, y que los hombres se benefician de ello. Y queremos que este sistema se acabe. ¿Cómo se puede plantear la lucha obrera ignorando que cobramos el 30% menos que los hombres? ¿Qué agenda política se puede construir sin enfrentar abiertamente esta desigualdad que nos empobrece por ser mujeres ante la indiferencia social? Queremos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres. Quienes sigáis pensando a estas alturas que el feminismo despista de la lucha de clases, mirad lo que les pasa a estos amiguitos. Hermanos, debemos luchar juntos. ¡Eso hacemos! No debemos luchar entre nosotros, debemos estar unidos contra el enemigo común. ¡El Frente Popular! ¡No, los romanos! Hoy os dejamos con una frase de Rosámbar. Las mujeres tenemos que entender que nadie va a darnos el poder. Tenemos que tomarlo nosotras. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Negras, putas, lesbianas, trabajadoras del hogar, mujeres.